Bueno, justo les iba a decir, vamos a estar de pie un poquito, pero no, vamos a estar sentados ahí y vamos a tomar la mano de nuestro esposo, esposa y esposo, y vamos a hacer una oración agradeciéndole al Señor por la vida de nuestros esposos y esposas, ¿no? Que contra viento y marea, hasta aquí, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y mañana nos va a seguir ayudando. Porque se trata, el Señor siempre nos va a hacer bien. Jamás el Señor ha hecho mal a nadie, sino que al contrario, nosotros, por nuestra culpa, crucificaron al Señor, por nuestra culpa recibió todo lo que el Señor recibió, pero Él lo quiso hacer por nosotros. Y como decía mi esposo, a veces pensamos que ay, qué sacrificio. Es un sacrificio hermoso, amén. Servir a nuestros esposos y los esposos también a las esposas. Y que por esa misma razón vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar, agradeciendo al Señor, porque hasta este día el Señor nos ha sostenido en todas, absolutamente en todas. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposo, Señor. Desde el día que lo conocí, Señor, hasta este día, ha sido para mí una bendición, Señor, en las luchas, en las pruebas, y en todo lo que hemos pasado, Señor, hemos visto tu mano. Nunca han decaído tus misericordias, sino que han sido nuevas cada mañana, Señor. Muchas veces hubo enojos, desencuentros, hubo tantas cosas, Señor. Pero en ti, Señor, como dice tu palabra allí en Cantar de los Cantares, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, Señor. Y así ha sido tu amor en nuestras vidas, Señor, que nos ha sostenido y nos va a sostener hasta que nos vayamos a tu presencia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra ya compartida, gracias por cada canto que pudimos entonar en tu presencia, gracias, Señor, por cada oración que pudimos hacer, Padre amado, a lo largo de nuestras vidas y en este mismo día, Señor, tu trono de gracia nuevamente se abrió, Señor, para que nosotros podamos entrar confiadamente, Padre. Muchas gracias por todo lo que tú haces y lo que aún vas a seguir haciendo, aquellas cosas que aún esperamos, Señor, y cada día lo presentamos ante ti, que para nosotros pareciera imposible, pero también tu palabra nos da fe y aliento, Señor, nos enseña que para ti no hay nada imposible. Y seguimos, Señor, por eso seguimos orando, seguimos, Señor, entrando a tu presencia, Señor, con acción de gracia. Pase lo que pase, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Bueno, hermano, a mí me toca esta pequeña parte, va a ser pequeña, no va a ser tanto, pero sé que es la palabra del Señor y que la palabra del Señor siempre va a traer consuelo, siempre va a estabilizar nuestra vida y vamos a ser alimentados. Amén. Yo sé que, bueno, después de la comida nos agarra sueñitis, por lo menos a mí, ¿no? Nos agarra ese sueño, pero vamos a tratar de prestar atención, ¿no? En lo poco que me toca compartir, sé que es palabra del Señor, que no es mi palabra, sino que es la del Señor. A mí me toca hablarle juntos en todo y unidos por Dios, amén. Juntos en todo, ¿no? En las buenas y en las malas, en las dulces y en las amargas. Antes comimos lo salado y después comimos lo dulce, ¿no? Y ambas cosas hacen un equilibrio. Y gracias al Señor porque podemos estar juntos en todo momento. Nos tocó muchas veces llorar, ¿no? Juntos. O por ahí las mujeres somos más lloronas. No, por ahí lloramos por todo o por nada también, ¿no? Por capricho. A veces se nos cataloga como que somos las más caprichosas, ¿no? Y algo de razón hay, y no tanto también, ¿no? Pero vamos a ver en esta tarde
Vamos a tomar como ejemplo a Abraham y Sara. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Lo repasan de vez en cuando para aprender más de ellos? Porque la palabra del Señor muchas veces es, como uno puede decir, bueno, es repetida, ya escuché ese mensaje, pero cada vez que me dispongo, hermanos, a poder escudriñar esta palabra, a, a ver el matrimonio de Abraham y Sara, a verlos como padres en su sufrimiento, en todo lo que ellos nos han dejado a nosotros, una riqueza espiritual enorme, nuevamente me vuelve a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Y muchas veces repasándolo, no puedo, amados hermanos, no llorar por ver lo que Dios hizo en las vidas de ellos y por también sentir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que no es poco, es, es inmensamente grande. Si pudiéramos entender lo que Dios hace a diario a través de las pruebas, hermanos, yo les puedo asegurar que no nos queda escapatoria que tener un corazón agradecidos al Señor. Vamos a ver ahí el texto de Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Y por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham y Sara son un ejemplo de fe y son muy conocidos. ¿Quién no conoce la historia de Abraham y Sara? No. También Abraham y Sara, en estos tiempos, son ejemplos, amados hermanos, para nosotros, para los cristianos. La relación matrimonial de Abraham y Sara no fue nada fácil. De las pocas parejas que se mencionan en la palabra de Dios, generalmente no encontramos muchos detalles sobre sus pensamientos, desacuerdos, dificultades para tener matrimonios exitosos en las emociones. En las emociones y problemas y dificultades que son parte del matrimonio, ¿no? O a veces pensamos, no, yo cuando me casé, nos casamos y cada uno de nosotros un día nos tuvimos que casar, ¿no? Gracias al Señor. Nos tuvimos que casar y nunca esperamos ninguna dificultad. Siempre esperamos de que todo fuese color de rosa, ¿no? Porque cuando nos enamoramos, como decía mi esposo, bueno, para mí era lo más bello, para mí era lo más hermoso. Ay, anhelaba y deseaba casarme y estar con mi esposo, vivir, hacerle la comida, hacerle los mimos, hacerle los mates y todo, ¿no? Y era como muy, no sé, como alguien dijo, maripositas en el estómago, ¿no? Son esas tonterías que se dicen, ¿no? porque, porque termina siendo para la vida, termina siendo uno termina diciendo cuántas cosas se dicen y nada que ver, nada que ver. Pero sí, amados hermanos,
cuando ya maduramos en el matrimonio, nos damos cuenta que todas esas cosas eran tan necesarias para entender el amor de Dios, con cuánto el Señor nos ha amado, ¿no? Que igual, entendiendo todas esas cosas y todavía lo que nos falta comprender del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Como les decía, Abraham y Sara en estos tiempos también son ejemplos para nosotros. El mejor ejemplo que podemos tomar son los ejemplos de la palabra del Señor y de aquellas personas que son temerosas de Dios. Hay muchos ejemplos en la actualidad también de siervos y siervas del Señor que también nos marcan un ejemplo. Si yo les contara en tantos pastores conocidos que hoy ya nos doblan en edad, a mí y a mi esposo, también para nosotros han sido un ejemplo, mucho ejemplo. Hemos visto muchos buenos ejemplos, así como hemos visto malos ejemplos, hemos visto muy buenos ejemplos en los cuales yo dije, como esta esposa de este pastor yo quiero ser, o como tal hermana de la congregación, como ella quiero ser, porque veo su comportamiento, veo su amor a su esposa, a su familia, veo su amor a los hermanos en la congregación, veo tantas cosas que el Señor hace en esas vidas, y yo también quiero lo mismo, quiero ser así. ¿Ven? Esos son los verdaderos ejemplos, los ejemplos que nosotros también deberíamos aspirar a ser para otros. No nos vamos a quedar solamente con los ejemplos de otros, sino tratando de ser ejemplo, como decía mi esposo, para nuestros hijos. Primeramente para nuestro hogar y luego también para los de afuera. La palabra de Dios nos revela de la relación de Abraham y Sara. Y no debiera sorprendernos que el hombre llamado padre de la fe, vamos a compartir Romanos 4:16, y su esposa tengan lecciones muy importantes que enseñarnos a todos los matrimonios cristianos de hoy. Si alguien me lo puede leer, por favor. Igual es un verso muy conocido. Amén. El que siempre nos va a socorrer es el Señor en todas las dificultades que en el matrimonio podamos pasar. En toda situación, acercándonos al trono de la gracia y misericordia. 4:16, pero igual está muy bueno, ¿eh? ¿A dónde debemos ir todos los matrimonios? Alguien, 4:16. Amén, amén. Bueno, los dos versículos son palabra del Señor. Así que, ¿y a dónde debemos acercarnos? Al trono de gracia y misericordia. En todo tiempo, ¿no? En los buenos y en los malos, porque por ahí solamente nos acercamos en los malos. Y en los buenos estamos muy, muy reposados, quietos. Pero qué bueno es que tengamos en cuenta al Señor todos los días de nuestra vida. Porque Él no se olvida de darnos todos los días sus misericordias. No podemos pensar que en los tiempos de Abraham y Sara la vida no era complicada como hoy. Hoy podemos decir hoy es más complicada que en la época de Sara. Pero, amados hermanos, en el tiempo de Sara, Abraham y Sara también era tremendo lo que se vivía. Cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos, amados hermanos, Dios los tuvo que sacar de ahí, porque también todo estaba contaminado. Se hacían cosas que tampoco imaginamos que en este tiempo se hacen.
en todos los tiempos. Por algo dice el proverbio que lo que es antes también ya fue. Se vuelve a repetir la historia. Vuelve a repetirse la historia en todos los tiempos. Sabemos, siempre decimos que este tiempo es peor que los pasados, ¿no? Y en una palabra así, cuanto más nos vamos acercando a la venida del Señor, peores cosas vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo el ser humano le da la vuelta, la espalda al Señor como nada, no le interesa. Podemos pensar que en los tiempos de Abraham y Sara la vida no era complicada, pero sabemos que también era complicado y que ellos, cuando Dios los llama, tuvieron que dejar todo, su tierra, su parentela, tuvieron que dejar todo, aunque por ahí nos dijeron que no todo, porque también se llevaron a su suegro, ¿no? Llevaron a su suegro y se llevaron también a su sobrino. O sea, y muchos matrimonios cuando se casan dicen, no, mi mamá está sola, me la llevo conmigo, ¿no? O se llevan a su papá, ¿no? Y, y bueno, la palabra del Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Esa es la ley del Señor. Los tiempos y las tradiciones y las circunstancias cambian. Todos los matrimonios tienen dificultades. ¿Quién no tiene dificultad acá? Alguien levante la mano si no lo tiene, ¿no? ¿Ah? No, ¿no? Lo tenemos todos. La Biblia nos relata que el matrimonio de Abraham y Sara tuvieron que enfrentarse a situaciones muy difíciles, causando estrés, el tan famoso estrés que hoy lo conocemos, que enferma nuestro cuerpo físico, ¿no? Y por los problemas, ¿no? Por las dificultades que a veces no sabemos solucionarlos en Dios. Porque no hay otra manera, como decía mi esposo, hoy podemos ir al psicólogo, podemos hacer un montón de cosas, nos pueden decir lo que hacer, pero si Dios, amados hermanos, no sana nuestros corazones y aprendemos a perdonar y aprendemos, amado, a solucionarlo en Dios, la cosa no va a ir bien. Puede que se aquiete un tiempo, pero luego sigue. Luego siguen y a eso se le va añadiendo y somos expertos en guardar todo en nuestro corazón, ¿no? En lugar que, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, lo que hacemos es guardar otras cosas, en lugar de guardar la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a prevenir. Así que atento con eso. ¿Qué es lo que guardamos? Guardamos rencor, guardamos enojo, guardamos y guardamos y guardamos. Y en algún momento estallamos. La palabra del Señor nos dice que Abraham en un momento tuvo miedo. ¿Algunos hombres no tuvieron miedo a alguna situación alguna vez? ¿Sí? O sea, no, que los hombres no lloran, que los hombres no tienen miedo, que los hombres, no sé, son súper poderosos. ¿Es verdad? Algún hombre que me lo diga, ¿no? En esta tarde. La Biblia nos relata que el matrimonio de Abraham y Sara tuvieron que enfrentarse a tantos problemas. ¿Te pasa que los problemas te resultan a vos estresantes? ¿Pasa? ¿O los solucionamos en Cristo? ¿Ven? En algún momento, en nuestro matrimonio también hubo estrés, también hubo dificultades, porque así se va formando un matrimonio en Dios. Son necesarias y la palabra del Señor dice que la prueba produce, ¿qué produce? Paciencia. Entonces, de esa manera aprendimos a tenernos paciencia el uno al otro, a amarnos y tenernos paciencia. El amor fue cubriendo también faltas, ¿no? Amén. Decimos que Abraham en un momento tuvo miedo. El miedo de Abraham a que lo matara. O a veces pensamos, ¿no? Que cuando vamos a la parada temprano, no sé, algunos salen muy temprano a trabajar
y bueno, roban, matan y cuántas cosas pasan, ¿no? ¿Y te surgió que tenés miedo? Sí, es normal, natural tener miedo. Por eso las esposas nos quedamos orando. Cuando mi esposo salía tan temprano, tenía que pasar Camino Negro y era peligroso. Yo esas mañanas me la pasaba orando. Yo, Señor, guarda a mi esposo, guárdalo, por favor, Señor, que vuelva, Señor, que vuelva. Pero qué triste, amados hermanos, es cuando hay peleas y hay desacuerdos y la esposa dice, bueno, ya llega la hora de que viene, ya se va a terminar la paz. O el esposo no quiere volver al hogar. Qué tremendo que es eso, ¿no? Y eso lo tenemos que solucionar, amadas hermanas y hermanos también. Porque no solamente le pasa a la mujer, también le pasa al varón. Porque a veces la relación se torna muy, muy pesada. Muchos han venido, como dice mi esposo, a contarnos, a decirnos que no, que mejor me voy a trabajar, porque bueno, ahí estoy despejado, ahí estoy tranquilo, ahí tengo paz. Por lo menos paso unas horas de alegría, de felicidad. No debe ser así, no debe ser así. Por eso hoy el Señor nos vuelve a decir que podamos revisar, examinarnos, ir al trono de gracia y misericordia para que el Señor nos ayude, que nos ayude. Bueno, decíamos que Abraham tuvo miedo, y quién no tiene miedo muchas veces a lo que pasa. Y tuvo miedo a que lo maten por la belleza de Sara, su esposa, ¿no? Y dice que era tan hermosa aquella mujer y, amados hermanos, a veces la belleza no va por fuera, sino que la belleza de las mujeres cristianas, muchas veces no somos tan bellas, pero sí tenemos nuestra belleza por algo. Mi esposo puso su mirada. Por algo, ¿no? Pero bueno, la belleza de Sara sobre todo era la belleza que tenía de parte de Dios. Era hermosa en todo sentido. Se arreglaba, era una mujer. Alguien me contaba, ¿no? La pastora Prince de Paiva hace unos pares de años, me contaba, ¿no? Que ahí en la iglesia donde ella congregaba anteriormente, la pastora de ella tenía una sala llena de cortinas de colores, llenas de alhajas y zapatos. Y decía, bueno, y tenía una balanza para pesar a las hermanas, para que estuviesen bellas como Sara. Y les decía, bueno, vengan, y a algunos les decía, ustedes son las vacas de Bazán, porque no les aguanta la balanza. ¿Se imaginan con esa expresión paraguaya? Las vacas de Bazán tienen que bajar de peso y las pesaba siempre. Ya, porque tienen que estar bellas para sus esposos, le decía. Bueno, y todas esas cosas no suceden, nos causa risa, pero suceden. Bueno, pero nosotros hablamos de esa belleza, sí, que nos tenemos que cuidar como mujeres, la alimentación, tenemos que estar saludables, solamente tener salud en nuestro cuerpo físico, ¿no? Hay que cuidar este tabernáculo, ¿no? Aunque se va envejeciendo, pero hay que cuidarlo. Eh, Él tenía miedo a que lo mataran por la belleza de su esposa. Y la larga espera también de la promesa de su hijo, también fue otra de las dificultades. La palabra de Dios no es tolerante, amados hermanos, con Sara en relatar todos los sucesos, esos sucesos tremendos que vemos en la palabra del Señor, están puestos ahí, como dice que toda la escritura es útil para enseñar. Están puestos allí para ejemplo de nosotros, para que no volvamos a cometer los mismos errores, para que podamos aprender. Amén.
Les decía que la palabra del Señor no es tolerante en decirnos los sucesos de Abraham y Sara. La razón por la que Dios no omite los pecados y errores de sus fieles es porque decía que nosotros aprendemos de las lecciones de esos ejemplos. Acá nos va una. Abraham y Sara mienten. Hace poco con las hermanas estamos compartiendo, ¿no? Estábamos compartiendo sobre Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan, mujeres de acá de Banfield? Sobre Ananías y Zafira. Y ellos se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y acá también encontramos en la palabra del Señor, en Génesis 12:10, que nos dice que hubo hambre en la tierra y que Abraham y Sara descendieron a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo de Sarai, a Sarai su mujer, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres hermosa y de hermoso aspecto, sos tan hermosa, le dijo a su esposa, ¿no? Y dice en el verso 12, que cuando te vean, los egipcios dirán, tu mujer es, me matarán a mí y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, sí que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por ti. Y también dice en Génesis, me estoy adelantando, vamos hasta ahí. Por temor, dice, en 2 ocasiones hicieron lo mismo. Se pusieron de acuerdo la primera para mentir y decir de que ella era su hermana. Y siempre nos han dicho que fue una mentira a media verdad. Y sí, pero la mentira es la mentira siempre, ¿no? La mentira es la mentira. Vieron que hay veces que pareciera que nos cuesta confiar absolutamente, entregarnos al Señor y terminamos cometiendo estas pequeñeces, ¿no? Que en lugar de confiar más en el Señor. Pero como decíamos que todo esto está escrito para que nosotros hoy aprendamos, podamos aprender. Y en Génesis 22 pasa lo mismo. En esta ocasión de Génesis 12:10 al 12, ellos mienten de acuerdo, se ponen de acuerdo para mentir. Y en Génesis 22 dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Ya directamente no le dijo Sara, voy a mentir o apoyame en esto, sino que dijo directamente a Abimelech, ella es mi hermana. Y el rey de Gerar envió y tomó a Sara y, y Abraham temía nuevamente en 2 ocasiones, temía morir también en esta ocasión. Y ella le pide en la anterior le pide a Sara diciéndole, vamos a mentir, por favor me apoyas en esto. Y a veces así nos apoyamos los unos a los otros para mentir algo que no es necesario, ¿no? ¿Era necesaria esta mentira? ¿Ustedes qué les parece? Dios los hubiera librado de todo, ¿verdad? Y Dios tiene todo el poder para hacerlo. La media verdad que Abraham y Sara dijeron en Egipto, después en Gerar, fue, amados hermanos, deshonesta. La intención deliberada era engañar. Y eso es lo que no debe existir. Eso con las hermanas decíamos, ¿no? En la reunión de mujeres, cuando hablábamos sobre Ananías y Zafira. ¿Qué hubiera pasado si Zafira decía, y no lo vendió a ese precio? ¿En cuánto vendiste la heredad? Y no lo vendió en ese precio. Entonces, ¿hubiera muerto Zafira?
Creo que no. Pero como se complotaron los dos para mentir y mentirle al Espíritu Santo, ¿no? Dijimos que la verdad que Abraham y Sara dijeron en Egipto y después en Gerar fue deshonesta y lo hicieron para engañar. En ambas ocasiones Dios tuvo misericordia de él, a pesar de su debilidad. Dios los protegió milagrosamente y les permitió llegar a Canaán. Seguramente estos sucesos afectaron la relación de Abraham y Sara. Aunque no sabemos cómo, podemos decir que Abraham no confió en la protección de Dios. Cosa que sigue pasando el día de hoy. Cosa que sigue pasando el día de hoy. Y hoy también el Señor nos vuelve a hablar de que honremos el llamado del Señor. De que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y que antes de hacer algo meditemos muy bien, que antes de hacer algo, por favor, vayamos al trono de gracia y misericordia, que busquemos agradar al Señor. Decíamos que estos sucesos pudieron haber traído consecuencias en el matrimonio de Abraham y Sara. Para Sara hubiera sido fácil, dudar del carácter de su esposo, porque cuando tu esposo por ahí miente, después vos decís, bueno, ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, y hay varones que dicen, yo ya no le creo más a él, o hay mujeres que están diciendo, yo ya no le creo más. No creo ni en lo que respira, me dijo alguien por ahí. O sea, miren a qué punto llega, ¿no? Ya no le creo ni cuando está respirando. Para Sara decíamos que hubiera sido fácil dudar del carácter de su esposo, con quien felizmente, amadas hermanas, como decíamos, nos hemos casado muy felices, pensando que las cosas iban a ser color de rosas. Pero bueno, también olvidamos pensar que las rosas tienen espinas, ¿no? Y el tallito de las rosas tiene sus espinas y no lo podemos agarrar así nomás. Pero gracias al Señor, que en Él las cosas pueden ir excelentes. Creo que más de una vez se preguntaba si realmente Abraham la amaba y se preocupaba por ella. Porque al ser llevada, amados hermanos, no sé todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Sara, así como cuando nos pasa algo a nosotros con nuestro esposo y las mujeres somos muy terribles. Le buscamos la punta al hilo y hasta que no la encontramos muchas veces no desistimos. Seguimos pensando, somos una máquina de pensar muchas veces. Me estoy delatando solo. Miro para allá y veo las caras y me estoy delatando sola y también les estoy delatando a las mujeres cómo somos, ¿no? Porque nos parecemos mucho, porque si cuando hablamos, y hablamos, hasta que no le encontramos el punto al hilo, a veces no decimos basta, seguimos pensando, ¿no? Pero, amadas hermanas, que somos así. El Señor no se equivocó en hacernos así. Amén. Pensamos en todo. Para algo el Señor nos ha puesto como ayuda idónea. Porque tantas cosas hemos evitado, amados hermanos, tantas situaciones. Muchas veces nuestros esposos nos tienen que escuchar y a veces no. A veces nos tienen que escuchar y nos tienen que poner en nuestro lugar, ahí donde debemos estar. Abraham y Sara pasaron muchas dificultades, como dijimos al principio, pero ninguna como la dificultad de no tener un hijo. Este tema es terrible. Gracias al Señor. Todas somos mamás acá, ¿no? Todas. Todas somos, gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque sé lo que se sufre, amados hermanos, la mujer que no puede tener hijos.
sé cuántos sufren, conozco unas cuantas, y que sufren y a veces la esposa descansa en el Señor y el esposo no puede descansar en el Señor. O a veces el esposo descansa en el Señor y la esposa no puede descansar en el Señor. Porque todo el tiempo se está preguntando por qué no sucede ese milagro. Hace poco alguien me dijo, ahora recién estoy cayendo, entendiendo por qué. Y el Señor me ha dado hijos por otro lado, aunque no los tengo, no los tuve en mi vientre, pero ahora puedo ayudar a otros. O sea, tengo un tiempo extra y eso le tocó a ella, a esta mujer. Pero las que somos mamás no nos damos cuenta, amados hermanos, lo que se sufre haciendo un tratamiento para poder tener un hijo amado y deseado. Por eso, amados hermanos, todos los días darle gracias al Señor por nuestros hijos, todos los días. A nosotros con mi esposo nos costó 6 años oramos para tener a nuestros hijos y no venían hasta que el Señor nos escuchó. Pero nuestra oración, como decía mi esposo en un momento, no sé si fue acá o en otro lugar, que tuvimos hijos para el Señor, siempre dijimos, nuestros hijos no queremos que vengan porque vengan, sino que haya un motivo especial por el cual le estamos pidiendo al Señor un hijo. Y vinieron, amados hermanos, para el Señor, no para satisfacer nuestros caprichos, no para decir, bueno, ahora quiero experimentar lo que es ser un padre, sino que son para el Señor. Y casi cada uno de los hijos de ustedes también. Por eso cuidarnos. Sara no podía dar a luz, sufría y hasta llegó a decir, Dios me ha hecho estéril, Dios me hizo así. Dios me ha hecho estéril. Decíamos que Sara llevaba la carga de no poder tener un hijo. Y tenía quizás su vida frustrada, tenía de todo, tenía posesiones, tenía muchos sirvientes, tenía mucho ganado, tenía plata, tenía todo, ella tenía todo, pero ella era estéril y parecía que nada le llenaba, nada le llenaba. Vamos a ver Génesis 14:4. Esas son las primeras dificultades que atravesaron Abraham y Sara. Atravesaron esa dificultad de que Sara fue llevada en Egipto, tuvieron que mentir, una de las primeras, y luego también la esterilidad de Sara. Ellos tenían una vida muy buena, como les decía, tenían muchas posesiones, tenían de todo, pero no tenían hijos. Dice Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, a 318, y los siguió hasta Dan. En Génesis 13:2 también dice, Abraham era riquísimo en plata y oro. También sufrieron, amados hermanos, ellos la separación de su sobrino Lot, de todos sus parientes. Pero por último sufrieron también la separación. Vieron que a veces las separaciones son tremendas. Uno no quiere separarse de sus seres queridos. A mí me ha pasado. Nosotros somos de familia grande y las separaciones duelen. Hay situaciones familiares. Amén. Quizás en los matrimonios estamos muy unidos, pero uno de ellos sufre por su papá, por sus hermanos, sufre no el desarraigo, sufre un montón de cosas que nos pasan en el corazón, que sufrimos. Y a todas estas cosas el Señor lo sabe, está atento. No es que el matrimonio solamente enfrenta estos problemas así nomás entre el matrimonio, sino que hay otros tipos de problemas también
que muchas veces decimos, ay, pero bueno, es tu familia y el casado casa quiere, ¿y por qué no te ocupas solamente de tu familia y dejas todo lo demás? Pero todas esas cosas son difíciles. Entonces también tuvieron que aprender, ¿no?, a vivir sin su sobrino Lot. Y dice que él, en un momento en que Lot estuvo en apuro, corrió a socorrerlo. Abraham era, amados hermanos, muy generoso en todo. Abraham era un ejemplo de varón, de esposo. Abraham era el padre de la fe. Sí tuvo muchas equivocaciones, como todo. Como decíamos, ¿hay algún perfecto acá que levante la mano? Abraham tampoco lo era. Pero sí, amados hermanos, era un hombre de fe. Hasta el día de hoy, nosotros le llamamos Padre Abraham. A los chiquitos cantan, Padre Abraham. Tenía muchos hijos, uno de ellos era yo, soy yo, ¿no? Pero él, en ese momento que su sobrino estaba en apuro, corrió a socorrerlo. Era generoso y era amante, tenía mucho amor para toda su familia. Abraham lamenta ante Dios el no tener hijos. También hizo una promesa que tendría, y Dios le había hecho una promesa que tendría un hijo e innumerables descendientes. En Génesis 15:2, si quieren repasarlo, repásenlo, si no, yo se los leo acá. Y respondió Abraham, Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás? Así siendo que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Él estuvo orando en la presencia del Señor, hablando con Dios y expresándole su problema, su tristeza, no todo lo que él sentía por la falta de ese hijo. Y el Señor le hizo una promesa. Le dijo que él tendría un hijo. Y Abraham dice la palabra que le creyó a Dios, pero le creyó a medias, porque a medida que el tiempo pasaba y Sara seguía sin concebir, le fue, amados hermanos, difícil mantener su fe como hombre. Le fue muy difícil. ¿A ustedes algunos les falta la fe a veces? Falta la fe a veces en las situaciones que estamos pasando, atravesando y decimos, no, este hombre, esta mujer no va a cambiar más. A veces decimos, no, no va a Y otros hermanos y hermanas sí siguen teniendo fe a pesar de todo, diciendo, sí, yo creo en el Señor. Pero a veces decirlo es fácil y, y los sentimientos están. A veces están las dudas, no, ya no creo que va a venir, ya no creo que va a suceder lo que Dios me dijo que va a suceder. O ya nos olvidamos y decimos, bueno, si pasa un tiempo, volvemos a afligirnos por lo mismo como le pasaba a Abraham y a Sara también, y volvemos a acudir al Señor y renovamos nuestra fe en el Señor. Abraham creyó, pero creyó a medias, que a medida que pasaba el tiempo y Sara seguía sin concebir, a él le estuvo siendo muy difícil de mantenerse en su fe. Después de vivir 10 años en Canaán y Sara sin poder tener hijos, en los pensamientos que van y vienen en la mente, surge un plan, pensando que era la forma que Dios podía bendecirlos con sus descendientes en ese tiempo. Y en aquel tiempo era una costumbre común entre las parejas que no podían concebir, que era tener un hijo a través de una sierva. Sara, muy animada con su esposo, va con él y le sugiere que tenga relaciones con su sierva Agar para ver si podían tener un hijo a través de él. Que se metían en problemas una y otra vez, y se metían en problemas una y otra vez. Ahí en Génesis 16:3 dice, y Saraí
mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habitó Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta será sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre vos y yo. No, ahí teniendo a Abraham enfrente, ahora que el Señor juzgue, si vos tenés la razón o yo tengo la razón. Qué palabra, ¿no? Qué no. Pero ¿de quién fue la idea? A veces como mujeres, que también me decía la pastora, acá decíamos, tenemos una ideota. Y la hermana Prince me decía, nosotros decimos las ideonas, ¿no? Son las ideonas. ¿Cuántas ideas se nos cruzan muchas veces por la cabeza como mujeres y pensamos que estamos 10 puntos? Con esto vamos a salir adelante. Con esto ganamos. Sara se pensó que con esto ganaba. Con esto cumplían el propósito y tendrían ese hijo que Dios les había dicho que iban a tener. Pero no imaginó que el desprecio es terrible, ¿no? ¿Alguien sufrió desprecio por acá? ¿Alguien? Y nadie va a decir, pero alguna vez sí que se sufre. Sí que se sufre. Ella tuvo que experimentar el desprecio por sus ideas. Así que bueno, cuidado con las ideas que largamos, que le mandamos a nuestros esposos. Porque puede ser que nos vaya mal si no hemos orado y le hemos pedido la dirección. Mejor, chicas, dejemos que el Señor tome control de todas las cosas. Mejor descansemos en el Señor. Que Él sí que no se equivoca, que Él sí puede hacer las cosas como a nosotros nos va a hacer feliz. Él sí lo puede hacer. Dice que Abraham accedió. Su pensamiento humano opuesto a la fe de Dios prevaleció y en poco Agar ya estaba embarazada. Él accedió porque muchas veces los esposos nos quieren consentir, ¿o no? Muchas veces nos dicen sí, mi amor, para que nosotras nos quedemos tranquilas. Pero es mejor, amados hermanos, que nos digan no, porque ese no también para nosotros es bueno para las mujeres. No siempre mujeres tenemos la verdad en todo. Recién cuando mi esposo hablaba, yo anoté algo que dije, que muchas veces creí que yo tenía la razón. Y al tiempo terminé dándole la razón a mi esposo. Cosa que a las mujeres no nos gusta dar la razón. Siempre queremos ganar, ¿no? Son pocas las que no quieren ganar. Los que, bueno, dicen, bueno, está bien. O por ahí dicen, está bien, pero si lo hacen como yo digo, va a estar mejor. Si mi esposo hace lo que yo le digo, ahí sí que nos va a ir bien. Muchas veces. Y una hermana me dijo, ¿a quién le vas a dar? No, amados, esto tiene que ser equilibrado. Ambos, tanto la esposa como el esposo, tienen sus faltas, sus fallas, enormes, chicas, medianas, de todos los tamaños, ¿no? Todos. Sino que siempre todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede nos ayuda a bien en Dios. Todo lo que nos sucede. Y muchas veces nos pasa por cabeza hueca como es. Sara se enoja. ¿Quién no se enoja fácil acá? ¿Alguien se enoja fácil o alguien ya no se enoja de alguna de las hermanas? ¿Se enoja? ¿Ya se enoja? Algunas viven enojadas.
Sara se enoja con Abraham. ¿Cuántas veces no te enojaste con tu esposo? Y lo más triste que muchas veces vi, hermanos, que yo también cometí ese error, es ver a mi esposo como pollito mojado detrás mío, diciendo, ay, perdóname, mi amor. ¿Y por qué? Un día me dije, ¿por qué yo le tengo que hacer eso a mi esposo? Si a Dios le agrada eso, o alguna hermana si hizo eso, ay, ya cabeza dura. O algunas veces, amadas hermanas, como mujeres minimizamos a nuestros esposos, cuando nuestro esposo es nuestra cabeza y la cabeza de nuestro esposo es Cristo. No sabemos respetar ese orden que Dios nos dio. Pero gracias al Señor que estamos aprendiendo. Cada día es una oportunidad de aprendizaje en la vida y más con el Señor. Podemos recapacitar. ¿Cuántas veces, amadas hermanas? ¿Cuántas veces nos enojamos? Y Sara se enoja con Abraham. Lo que Abraham y Sara no previeron fue la turbulencia que iba a acarrear esta situación, la turbulencia emocional que iba a ocasionar cuando Agar quedara embarazada. Sara le dijo a su esposo, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre vos y yo, que Dios juzgue. Y estaba leyendo la a mi esposo le regalaron una Biblia que es la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Es la Biblia de los presos, y tiene un lenguaje apropiado, ¿no? Para lo que lo van a leer allí en las cárceles, ¿no? Y decía, no, a ver, Abraham, que Dios juzgue si vos tenés la razón o si yo tengo la razón, porque yo la tengo. Que Dios juzgue, como decir, vas a ver que yo tengo razón, ¿no? Decíamos que las turbulencias que tuvieron, las turbulencias emocionales que se iban a ocasionar por esta situación, y Sara diciéndole todas estas cosas a su esposo, surgen cosas, amados. Y este es uno de los pasajes más emocionales en la Biblia, con el texto, en el contexto, perdón, del matrimonio. Sara estaba enojada con su situación y sentía que era responsabilidad de su esposo arreglarla. Aunque Agar era sierva, pero ella, al llevar al hijo de Abraham en su vientre, sin duda le daba un estatus que las normas legales no podían contener en aquel tiempo. Sara hizo todas estas cosas y después quería que su esposo lo arreglara. Sara esperaba que su esposo pusiera a Agar en su lugar y acabara con la falta de respeto que estaba diciendo, que estaba recibiendo de su sierva. Yo me acuerdo una vez en una pelea de mujeres, y ella llamaba a su marido para que la defendiera de la que se estaban agarrando de los pelos, muy mal. Estaban dando así en la cara, no de verdad, dos mujeres. Y ella llamaba a su esposo. Y el esposo decía, ahí viene mi esposo, ahora vas a ver, te puede llegar a matar. Entonces Sara quería acá lo defendiera, no sé qué quería que hiciera con Agar, ¿no? Después de la idea que ella dio. Y este hombre, en lugar de separarlas a las mujeres, vino y le empezó a pegar a la que le estaba pegando a su esposo. ¿Saben qué fea situación era eso? No sé qué quería Agar en esta situación, que Abraham, sé que la mataran, no sé, Agar, más o menos, pero ella quería que Abraham la defendiera. Al parecer, Sara minimizó su propia responsabilidad.
en lo que ocurría. El hecho de que ella misma le sugirió ese curso de acción a Abraham, ella quería que Abraham la defendiera, poniendo la responsabilidad en ella. Abraham le dijo a Sara que hiciera lo que bien le pareciera con Agar, si igual era la sierva de Sara. Y Sara trató, dice, a Agar con tanta dureza que Agar tuvo que huir. Sin embargo, Dios le dijo a Agar que volviera y se sometiera a su señora. Y ella lo hizo. Años después, la presencia de Agar y su hijo Ismael, nuevamente, crecido ya Ismael, nuevamente creería estrés emocional entre Abraham y Sara. Un matrimonio, hermanos, que nos puede enseñar mucho, 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 mucho. Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac. Y cuando Abraham tenía 99 años, 13 años después del nacimiento de Ismael, a los 86 años de Abraham, Génesis 16:16, Dios le dijo que en aproximadamente un año él y Sara tendrían un hijo. Poco después el Señor se le apareció a ambos y confirmó que Sara pronto quedaría embarazada. Yo recuerdo en ese momento en que Abraham y Abraham se ríe primero, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo en su vejez, que Abraham se rió por dentro, dice, ¿no? Y Sara en ese momento no estaba, pero después lo escucha Sara y se ríe. Los dos se rieron. Los dos mintieron, los dos se rieron de que casi sin creer que Dios les decía la verdad. Los dos se rieron. Y era ya como que estando juntos ya nos parecemos mucho, mucho, ¿no? Y los dos se rieron en aquel tiempo. Pero después el Señor se le apareció a ambos, confirmó, dice, que Sara también pronto quedaría embarazada. Y los conflictos que habían acarreado a Agar y Sara por esas ideas, por no confiar en Dios. No hay duda que Abraham y Sara tuvieron presiones, amados, en el matrimonio, muchas presiones. En el matrimonio hay presiones. Sí, ¿no? Hay muchas presiones muchas veces. Pero superaron, amados hermanos, sus problemas y se convirtieron en un ejemplo para los cristianos hoy, en la actualidad. Hoy son un ejemplo. Ellos ni saben que hoy estamos hablando de ese gran ejemplo de padre de la fe, de haber dejado todo cuando Dios les dijo, salí de tu tierra y tu parentela. Abraham, amados hermanos, nos enseña la obediencia, nos enseña, amados hermanos, este matrimonio nos enseña a poder hacer la separación entre familias, lo que no va, lo que va y lo que no va, nos enseña todas estas cosas. Nos enseña también a ser pacificadores. Abraham era un hombre pacificador. Esa clase de esposo es la que cada esposa que lee la palabra del Señor espera que su esposo sea un pacificador, que no sea un enojón. Aunque en ese momento Sara le dice, defendeme de Agar, quizás ella esperaba que lo echara. Muchas veces esperamos que nuestros esposos nos defiendan de la forma en que nosotras queremos que nos defiendan. Pero ¿saben qué? Mejor es que nuestro esposo aprenda y sea un hombre de fe, un hombre obediente a Dios, un hombre pacificador, y que las bendiciones de Dios van a llegar a nuestro hogar. Si Abraham no hubiera sido todo esto, amados hermanos, hoy no estaríamos contando esa historia. Hoy no estuviéramos diciendo que Abraham era un hombre pacificador. Leemos acerca del nacimiento de Isaac, un nombre predeterminado por Dios que significa risa. Todos lo sabemos, significa risa. Como dijo Sara cuando nació su hijo prometido, Dios me ha hecho reír. En un momento dijo,
Dios me ha hecho reír. En esta situación, cuando Dios cumple la promesa y ella pudo tener ese hijo, se acordó de aquello y pudo decir, Dios me ha hecho reír en aquel momento. Así que mi hijo se llamará Isaac, que significa risa. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo a Abraham, mi esposo, en su vejez. Abraham, amados hermanos varones, amaba a Sara. Y saben que cuando estuve preparando esto, Dios me dijo, Abraham amaba a Sara y amaba como Cristo ama a la iglesia. Y Dios quiere que los varones amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Y que las mujeres nos sujetemos a nuestros esposos con temor y reverencia y respeto al Señor primeramente, que obedezcamos. Acá nos enseñan, amados hermanos, la obediencia a Dios. Este fue probablemente el momento más feliz del matrimonio de Abraham y Sara, el nacimiento de su hijo. Cuando nació Ruth, para nosotros fue lo máximo, ¿no? No sabíamos cómo tenerlo en los brazos, no sabíamos cómo darle la mamadera, la comida, era tan frágil para nosotros. Ellos experimentando en su vejez, cuando quizás uno ya se les fue las fuerzas, cuando quizás ya no tenían esa paciencia para criar un hijo, pero lo criaron con toda paciencia, porque la palabra del Señor nos enseña también que en el momento, me estoy adelantando, pero en el momento que Sara le dice a su esposo, echa ya a Agar e Ismael, que no va a heredar mi hijo con con el hijo de Agar. Y a Abraham le pareció tan terrible. Pero fue el momento, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa. Hay momentos, hombres, que el Señor les va a decir, escúchala a tu esposa. Escucha. No te creas que porque a veces las mujeres cometemos errores, no hay momentos en que no se nos debe escuchar como mujeres. Porque el Señor nos enseña acá en su palabra a través de Abraham y Sara, que hay momentos, y yo diría que nos escuchen siempre y que nos enseñen, no y que nos digan, estás equivocada, porque muchos hombres no escuchan a sus esposas también, y mujeres que no escuchan a sus esposas. Fue el momento más feliz del matrimonio de Abraham y Sara. Tras experimentar 24 años de vivir en Canaán, en donde el Señor les había dicho, sal de tu tierra y tu parentela y andate a la tierra donde te voy a mostrar. El Señor le había mostrado también el lugar. La promesa de Dios al fin se había convertido en realidad. Tenían un hijo propio a través del cual las muchas promesas de Dios para ellos y sus descendientes se cumplirían. Dios cumple, amén. Dios siempre va a cumplir lo que promete. Abraham y Sara se disgustan. La tensión con Agar y su hijo Ismael resurge en la fiesta que Abraham organizó cuando Isaac fue destetado. Lo que comenzó con una ocasión alegre para Sara, todos los preparativos, vieron los cumpleaños de los chicos, uno prepara todos los globos, prepara la comida, prepara, no sé, los adornos, limpia la casa como nunca, y hace muchísimas cosas, hace cosas. Y esos son momentos hermosos. Pero a Sara se le volvió amargo en ese momento, muy amargo. Se le volvió una experiencia tremendamente fea, porque dice la palabra del Señor que Ismael, el hermano mayor de Isaac, se burlaba de Isaac. Y no hay nada peor que cuando una madre ve que a su hijo se le está haciendo bullying o le están haciendo algo a nuestros hijos.
ay, ese dolor que te agarra por dentro y agarras a tu hijo y me lo llevo, ¿no? Es muy doloroso. Hay cosas que experimentamos como mujeres que a veces dicen, ay, pues es para tanto que lo defiendas así a tu hijo. No, a veces te dicen algo de tu hijo y estás, a veces no decís nada, pero a veces... Pero ¿saben qué? Sara era una mujer como mamá muy cuidadosa de su familia. Era cuidadosa de su esposo. Era una mujer hermosa en todo sentido, no solo físicamente, sino era una mujer de Dios hermosa. Cuidaba a su esposo. Imagínense que cuando Abraham le dice, cociná, porque vinieron a visitarme los ángeles acá y cociná, y ella no tuvo ningún problema en hacer esto y empezar a limpiar y cocinar. Y Abraham, por otro lado, organizando su casa, haciendo todo, ¿no? Para que su familia pudiera estar, sus criados. Cuando surgió la situación de Lot, que se enteró porque alguien le vino a avisar, escapó de Sodoma, le vino a avisar, tu sobrino fue llevado preso. Enseguida armó todo el batallón para ir a defender a su pariente. Ese era Abraham. ¿Y cuánto ejemplo nos puede dar? Ese era Abraham. Y en este momento a Abraham se le vino el mundo abajo cuando Sara le dice, porque claro, también era su hijo, ¿verdad? Pero Sara les decía que era muy cuidadosa de sus hijos. ¿Se imaginan que uno no queremos que otra persona los bañe, no queremos que vayan al baño con otra persona? Si no es su papá o su mamá, no queremos. No queremos dejar a nuestros hijos con nadie, no queremos escuchar nada a veces que se diga de nuestros hijos. Cuidamos, pero también Sara estaba cuidando a aquel hijo porque ese era un hijo que Dios le había dado. Era celosa. Por eso, amadas hermanas, los hijos que Dios nos dio, Él nos dio para que lo cuidemos, para que se lo dediquemos a Él. Si ya hicimos las cosas mal, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y amados hermanos, tomar las riendas y hacer lo que debemos hacer como mamá. Muchas veces nos enfocamos a tantas cosas que son perecederas, trabajamos de más, limpiamos la casa de más, hacemos esto, hacemos lo otro, y nuestros hijos a veces quedan descuidados. Sara era cuidadosa en todo. Era una mujer, amados hermanos, íntegra, en lo cual nos dice en el Nuevo Testamento, nos habla de que Sara obedecía en todo a su esposo y le llamaba Señor. A tal punto llegaba el respeto de Sara a Abraham. La reacción de Sara fue pedirle a Abraham en este momento, a pesar de que estaban organizando la fiesta para Isaac, para destetarlo. Y dice que la reacción de Sara fue pedirle a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar. Me imagino con las palabras que decía, esta hija, este hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo. Abraham, entendelo. Abraham se disgustó mucho, porque este dicho le pareció en gran manera grave, muy grave. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael también era su hijo, y echarlo sería para él muy doloroso. Abraham se sentía muy triste por la petición de Sara, pero cuando Dios le dijo que escuchara a su esposo, a su esposa, y le prometió que también haría una nación de Israel, accedió a que Agar e Ismael se fueran. La Biblia no dice cómo fue el matrimonio de Abraham y Sara después de la partida de Ismael. Asumimos que las cosas se hubieran calmado seguramente. Y vivieron sus últimos años juntos, criando a Isaac con alegría. Amados, las lecciones para los matrimonios modernos, cuando reflexionamos
en el matrimonio de Abraham y Sara, hay varias lecciones que se aplican a los matrimonios cristianos actuales. Algunos de ellos son: ¿es normal tener problemas en el matrimonio? Muchos dicen, como decía mi esposo, por los problemas a veces hay separaciones, ¿no? Y las separaciones son muy dolorosas. Hay divorcios, hijos que por dentro llevan amargura. Es como alguien lo describió, no me acuerdo quién, o lo leí por ahí, que el divorcio para los hijos es como un aborto, como esas cosas que se hacen, que no lo podemos comprender. Hay hijos que no lo pueden superar. Que cuidemos, amados, el matrimonio. Tenemos, gracias al Señor, que tenemos la oportunidad en Él de aprender para que no nos pase. ¿Es normal tener problemas en el matrimonio? Sí. Todos decimos sí, no. Es normal. Todos somos individuos únicos con diferentes perspectivas. Incluso las personas fieles, como Abraham y Sara, tienen dificultades en los matrimonios. A veces miramos los pastores, yo antes decía, ay, debe ser el matrimonio ideal, perfecto, ahí no debe haber error, no debe haber falla. Y no, después mirando en las escrituras la palabra del Señor y vemos que los matrimonios, todos los matrimonios pasan por problemas, por situaciones. Culpar a los demás es común, es un error que es muy común. Sara se equivocó cuando culpó a su esposo de sus problemas con Agar. Y Abraham pensó que Sara estaba exagerando cuando le pidió que echara a Agar Ismael. A él le pareció una exageración. Bueno, ya me pidió que tuviese, ya se equivocó una vez, entonces ahora quizás se está equivocando. Pero siempre el Señor interviene en los matrimonios cristianos, el Señor interviene siempre. Siempre va a intervenir. Culpar a los demás es un error común. Sara culpó a su esposo por los problemas. Y Abraham pensó que Sara estaba exagerando. Mantener nuestra fe en Dios puede ser difícil cuando Dios no responde nuestras oraciones en el momento que nosotros deseamos. Abraham y Sara fueron probados fuertemente en este punto. Que tu matrimonio va a ser probado hasta el final. Amén. Pero gracias al Señor que en Él nos podemos mantener fieles. Porque todo, amados hermanos, todo, nada se mueve si no es por la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que a confiar en el Señor. A que si nuestra fe flaquea, amados hermanos, tenemos al Señor que nos alienta continuamente, tenemos los hermanos en Cristo, tenemos la palabra, podemos ir al Señor en oración. La verdad, hermanos, tenemos tanto, tanto, tanto por agradecer a Dios. Y no podemos, amados hermanos, equivocarnos. ¿Cuántas veces muchos dicen, ya no va más, ya el matrimonio se terminó? O sea, nosotros tenemos una vecina atrás, ¿no? Tenemos una vecina que hace un tiempo, ella antes de la pandemia, ponía un canto que hasta queda grabado en la cabeza. Se nos fue el amor, una cumbia, todo ha terminado, ya no hay más que hacer. Y era a la mañana despertarte con eso, estar barriendo el patio escuchando. Y a la tarde eso, a la noche, era terrible. Todo ha terminado, se nos fue el amor. Y, y no resulta, amado, que después de la pandemia, eso era un aviso. Después de la pandemia, termina separada y termina con otro señor. Tremendo. Ya eso se venía. ¿Todo eso sucede, amados hermanos, afuera solamente? No, está sucediendo en la iglesia también. Muchos cristianos que diciendo, no, para eso está el divorcio.
O ya sé que se quieren casar diciendo, bueno, si me va mal me divorcio. Es tremendo pensar así, ¿no? Que ninguno tenga, amados hermanos, arreglen con el Señor su cuenta, pónganse en cuenta entre cónyuges, construyan sus matrimonios en Dios, se puede. No vamos a ser como la mujer necia que con sus manos dice derriba todo. O sea, la mujer necia, yo me la imagino, ¿saben cómo me la imagino a la mujer necia? Que tiene una masa así grandota y no sé cómo se arma de fuerza y empieza ta, 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 ladrillo por ladrillo, va sacando hasta que no queda nada. Derriba su casa sola, a masazos lo hace. Pero también, amados, el matrimonio es de a dos y los dos somos uno. Entonces hay que estar atento como hombres también a lo que le está pasando a la esposa. Porque la esposa tiene, nosotras las mujeres somos muy sentimentales. A veces todo nos afecta, hasta que maduramos, muchas veces, amados hermanos, pasa el tiempo. Y necesitamos de nuestros esposos, que ellos prometieron cuidarnos toda la vida ahí en el altar ante el Señor, en las buenas y en las malas, y nosotras como esposas también prometimos, ¿no? Lealtad, fidelidad a nuestro esposo, cuidarlo, atenderlo. Así que, amados hermanos, si hay algo así, vayan al Señor, pidan consejo pastoral, oren juntos, oren por separado, hagan algo que el Señor tiene bendiciones. No todo está perdido, tiene bendiciones. Sara y Abraham, no por todos estos problemas dijeron me voy a separar. Sara nunca dijo eso. Y miren que Sara les tocó duro, difícil, ¿eh? No le fue fácil a Sara. Los esposos necesitan discernir cuándo decir sí, sí, mi amor. Y también cuándo decir no, mi amor. No, mi amor. Y explicarle. Porque si hay algo que nosotras necesitamos que nos explique también. Por lo menos yo lo necesito. A veces yo le quiero explicar todo a mi esposo y él me dice, bueno, digo, pero pará, te quiero explicar el porqué. De saber escuchar, amado. Como decía mi esposo, el hombre a veces está tan apurado por ir a jugar a su fútbol o por no sé, lavar su auto. Algunos lo lavan, lo planchan. No, es que hay hombres que hacen eso, que lavan y planchan el auto, no sé. Lo secan, lo lavan, pero lo secan y después lo planchan. Hasta que no le sacan el último brillo, no lo dejan. Y también, amados hermanos, la esposa está ahí. Y bueno, está lavando el auto. Y bueno, se fue a jugar. Y así se desarman los matrimonios. Tenemos matrimonios, hemos visto matrimonios sucumbir porque el hombre se va a jugar todas las tardes, todos los días se va a jugar al fútbol, no solo el fin de semana. Y así les va, hermano. Porque también nosotras como esposas no estamos cansadas a veces de cocinar, de limpiar, y necesitamos también que nos hagan un mate. Necesita tu esposa que mientras que está cocinando vos le des un mate. Acompaña a tu esposa. Una esposa cristiana no se va a ir a buscar nada afuera. ¿Saben qué? Va a sufrir en silencio y por dentro. Va a sufrir y se lo va a decir al Señor. Alguien dijo, yo soy el mimado. No que una se crea mimada del Señor, pero una sufre y se lo dice al Señor. Ni siquiera le podemos decir a veces para cuidar también a nuestro esposo, ni siquiera le podemos decir a la mejor amiga, o algunas sí se descargan con la mejor amiga. No le podemos ir a decir a nadie, porque sabemos que tenemos un matrimonio que le pertenece al Señor, porque hemos dedicado nuestro matrimonio al Señor.
¿Y quién solamente nos puede dar esos consejos sabios, traer sabiduría a nuestro matrimonio, a nuestro corazón? Solamente el Señor. Y solamente el Señor nos da la paciencia para poder soportar tanto a los hombres como a las mujeres. Solamente Él nos da. Entonces decíamos que el esposo tiene que discernir cuándo decir sí, sí mi amor, o cuándo decir no mi amor. No mi amor, pero no, que no se hace no, secote, ¿no? Que después, ya, después le damos la vuelta a ver si nos dice sí o no, de vuelta. Porque hay algunas que dicen, bueno, yo tanto le insistí que me dijo sí, tanto le pregunté, ¿no? Acceder a la sugerencia de Sara de tener un hijo con Agar fue algo semejante a cuando Adán accedió a comer del fruto prohibido por la sugerencia de Eva. Acuérdense el caso de Eva. En lugar de decir no, Sara, Dios nos proveerá de un hijo y nos proveerá en el tiempo correcto. No en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo del Señor. Abraham aceptó una mala idea de Sara. Aceptó quizás por complacerla. Las esposas necesitan entender que como Abraham, los esposos también cometerán errores. Mientras se esfuerzan por mientras que ellos se esfuerzan por liderar a su familia de la manera en que Cristo lidera a la iglesia. Y los varones deben esforzarse, amados, por liderar su hogar. No se crean, muchos dejan la responsabilidad, no, ella lo hace todo. Ella lleva a los chicos al colegio, ella los trae, ella los lleva al médico, ella los tiene acá, ella. Pero hermano, si tenés un tiempo, a causa de su trabajo, sé que no lo pueden hacer, pero si tenés un tiempo en alguna fiesta de la escuela o algo de tus hijos, anda con tu esposa. Saben que los chicos se ponen muy felices y las mamás también. Todas esas cosas son necesarias, aunque no les guste hacerlo, pero cuando lo hagan van a ver qué lindo que es. Deben aprender a liderar como Cristo lidera la iglesia. Esposas, si sus esposos se están esforzando por crecer en la relación con Dios, deben ser también pacientes con ellos. Muchas veces se ha dicho, ¿no? Que, bueno, no puedo orar por los chicos, no puedo orar pero bueno, como esposas también debemos tener sabiduría y saber que nuestros esposos necesitan tener una relación con Dios. Y, amados hermanos, animarlos a que entren a su cuarto en secreto y oren al Padre Celestial en secreto. También, amados hermanos, esa es una sabiduría que la mujer debe adquirir, apoyarlo. Mientras que vos estás cocinando ahí, que si él vino del trabajo y él desea orar, siente ese deseo de orar, y por ahí vos le querés contar todo lo que pasó al día, y él necesita apartarse ese tiempo. Ese es un tiempo ganado, ese es un tiempo, amado, de riqueza espiritual, que tu esposo vaya a orar. No saben la bendición que a mí me trae ver a mi esposo orar. No saben la bendición que a mí me trae ver a mi esposo preparar la palabra del Señor. Entonces yo estoy contenta todo el día, amado. Y antes cuando lo hacía, que trabajaba, no estaba a tiempo completo, venía y él se metía ahí a preparar. Y yo a veces renegaba hasta que entendí que era lo más importante. Porque claro, yo también quería que me ayudaran en algunas cosas que no pude hacer. Pero, amados, ese es un tiempo ganado. Es un tiempo único y especial. Para ir terminando, les decía que sean pacientes con ellos, que ellos puedan tener una relación con Dios.
Esposos, ustedes también necesitarán ser pacientes con sus esposas, ser pacientes. Ayúdala también cuando ella va a la reunión de damas, que va a aprender la palabra y va a orar junto con las hermanas. Ayúdala a que ella también pueda ir. Ayúdala, animala. Porque ¿sabes qué? Ahí ella va a aprender a cómo comportarse allí en tu hogar, a cómo comportarse afuera. Ahí ella va a aprender de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es una lámpara que le va a iluminar el camino, es agua que le va a limpiar, que le va a prevenir para el mañana. Tener metas espirituales similares es importante para tener un buen matrimonio. A pesar de sus problemas, Abraham y Sara estuvieron unidos en su esfuerzo por salir de una cultura pagana y crecer en la fe en Dios. No hay duda de que Abraham y Sara tuvieron presiones en su matrimonio, pero superaron sus problemas y se convirtieron, amados hermanos, hoy y mañana y hasta que el Señor venga, serán ese ejemplo para la iglesia, ese ejemplo de fe. Amén. Y oro, amados hermanos, para que cada uno de ustedes, de estos matrimonios, puedan ser un ejemplo para otros matrimonios y que puedan ayudar a muchos más, que van a venir hambrientos y sedientos. Afuera, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por cada matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por habernos, Señor, permitido conocer a este Padre de la fe, Señor, aunque no lo conocemos personalmente. Un día sabemos que, Señor, podremos reunirnos con Él en tu gloria, Señor, en ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y te pido por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, cada matrimonio, los hijos, Señor, que podamos, Señor, tener una buena conciencia, Señor, de hacer bien primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Gracias por cada esposa, Señor. A la mayoría de las mujeres que están aquí las conozco y sé cuánto se esfuerzan por agradarte a ti, Señor. Muchas veces se equivocan, lloran, pero vuelven a ti, Señor, porque saben que en ti solamente, Señor, está la dicha y la felicidad plena, Señor. Gracias, Señor, porque un día nos permitiste conocer y nuestro mayor ejemplo eres tú, Señor. Tú, Señor, cuando levantaste a aquella mujer que iba a ser apedreada por haber sido sorprendida en adulterio, le dijiste, vete y no peques más, Señor. Aquella mujer que, Señor, tenía tantos demonios en su vida, también la libertaste. Oh Dios, aprendimos de ti, aprendimos de Abraham, Señor, aprendemos, Señor, de todos los ejemplos que nos dejaste en tu palabra. Oh Señor, gracias, porque día a día tú nos hablas, Señor, y nos das, Señor, la oportunidad de hoy poder, Señor, retomar el camino, Señor, de hoy poder, Señor, oh mi Dios, expresar, Señor, ante tu presencia y decirte perdona nuestras faltas, perdona nuestras torpezas, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos comportado, Señor, de una manera inapropiada, de una manera que no te bendice, Señor, que no te honra, Señor? Y te pedimos perdón y ayuda, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, por favor. Y bendice, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, a los que no han podido llegar también, Señor, tu bendición. Sí, Padre, por cada matrimonio, que no imaginamos las luchas, las peleas que hay en otros lugares, Señor, en otros hogares, Señor. Y también intercedemos, Padre, por ellos, mi Dios, que podamos nosotros, Señor, ser un ejemplo en este tiempo donde escasean los ejemplos, Señor. Pero gracias por tu palabra. En este tiempo, Señor, donde aún los cristianos no se esfuerzan por vivir una vida, Señor, que a ti te agrada, Dios.
pero que hoy una vez más nos vuelves a hablar, Señor, para que podamos, Señor, oh mi Dios, honrarte a ti, adorarte a ti, Señor, porque esa es también nuestra adoración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.